Global Talks es un espacio donde convergen lo social, económico y cultural. Global Talks, la naturaleza, genialidad y la promoción de los ecosistemas de la clase creativa dominicana. Global Talks, teniendo como protagonista el talento. Global Talks, Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talks, todos los miércoles 7:30 p.m. Global Talks, porque esto ya es un programa. Don Iván, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, yo desde la perspectiva que más me atañe, que es la de las relaciones internacionales, podría decir que la preocupación principal que me produce las elecciones en Estados Unidos es la de esa fragilidad que estamos viendo en la cual se encuentra la institucionalidad del referente democrático desde los tiempos que Alexis de Tocqueville, cuando lo que teníamos eran monarquías y el mundo ve a Estados Unidos como el primer referente democrático, y que ahora el cuestionamiento del presidente Trump desde hace un buen tiempo ya del sistema electoral estadounidense pone evidentemente en jaque en un país que ya está polarizado, en un país que vemos cómo han venido suscitándose una serie de actos de violencia que nos presentan a un Estados Unidos en caos. Y considero que lo más importante es tomar en consideración hasta qué punto esto va a lesionar lo que es el paradigma democrático. En un mundo que se encuentra en medio de una epidemia como el COVID-19, si el referente tiene que ser las democracias o los regímenes autoritarios, y que entonces en Estados Unidos el presidente Trump, evidentemente, haya llevado a cabo una línea argumentativa, una historia del relato de que iba a ser objeto de fraude, y más aún con la cantidad de votos que obtuvo, porque siempre he hecho esta referencia. La gente está equivocada, Trump no está solo. De hecho, la cantidad de votos que hemos visto que ha sacado demuestran ese nivel de polarización que hay, y me he atrevido a decir que estas elecciones son una especie de referéndum sobre Trump, porque Biden evidentemente no concita la simpatía ni la aversión que concita Trump. Trump es un hombre que el que no le simpatiza lo detesta totalmente, pero quienes están con él lo podríamos incluso incluir en el grupo de un ISIS estadounidense, porque realmente el hombre concita en la gente un nivel de apoyo en esos grupos más conservadores, y que también, vamos a ser honestos, esto es un elemento que mucha gente también quiere pasar por alto. La guerra comercial que Trump ha llevado en contra de China es lo que le ha permitido que estados demócratas, y no solamente estados que eran anteriormente demócratas, sino personas que asumen que como obreros, Trump ha venido a encarnar el discurso de la clase obrera estadounidense que se supone que lo iban a llevar a cabo siempre los demócratas. También en el elemento de las relaciones internacionales, la realidad de ver a un Trump sentado en la mesa y haciéndose casi carantoñas con Kim Jong-un, un cadáver insepulto de la Guerra Fría como es Corea del Norte, deja mucho que decir, igual que sus relaciones con los talibán. El hecho de que haya sentado a los talibanes para llevar a cabo un acuerdo de paz, es decir, el hecho de que le haya dejado el tema de Siria a Putin, resuelve tú con los iraníes ese tema allá, y que incluso con el caso de Venezuela, más allá de que veamos lo de Guaidó, recuérdense que él acusó a Bolton de querer llevarlo a una guerra en Venezuela. Es decir, que Trump con el complejo militar industrial no ha tenido las mejores migas. Estos son elementos que se pueden resaltar como positivos desde ese ámbito. Ahora, nefasto el que haya desarticulado
toda esa agenda multilateral. Es decir, ese orden de Naciones Unidas que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y Trump salirse de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud como la ha puesto en jaque, salirse, por ejemplo, del Acuerdo de París, echarse de rivales, digamos así, o de concitar animadversión en sus aliados europeos. De verdad que ha sido un periodo de gobierno para el multilateralismo muy difícil, pero en nuestros países, evidentemente, la elección no importa que sea Biden, de un presidente en Estados Unidos no va a cambiar mucho lo que serían los intereses de Estados Unidos para con su país. Y con relación a qué resultado yo podría estar esperando de esos escrutinios que se ven ahora inclinándose a favor de Biden, siempre he planteado de que la temática de Trump, con ese voto fuerte que tiene en un sistema de colegios electorales, de que podrían hacerle fraude, va a terminar en el Tribunal Supremo y podría llegar a una crisis institucional que, como muy bien alertaba hoy el gobierno alemán, podría socavar fuertemente la institucionalidad en Estados Unidos y podría llevar a enfrentamientos de lamentables consecuencias dentro de los Estados Unidos. Pero como hemos visto, Trump se declara ganador antes de que su contrincante así lo acepte y sin que se hayan contado los votos, y se habla de fraude electoral como si estuviese en un país en vías de desarrollo. Creo que las elecciones en Estados Unidos, como lo comentaba cuando se hizo el debate, han sido un espectáculo hasta cierto punto deprimente del nivel de cuidados intensivos en que se encuentra la democracia en la actualidad. Si eso es Estados Unidos, que es el paradigma de la democracia, y se encuentra en la encrucijada en que se encuentra el día de hoy, la democracia de verdad que está en una situación de emergencia. Quiero hacer una pregunta con relación al inicio de tu conversación. En Estados Unidos, con relación al resultado, ¿ha sucedido algo? ¿O fallaron las empresas demoscópicas? ¿O Donald Trump es el que mejor conoce a sus votantes? ¿O había una manipulación por parte de la prensa estadounidense? Porque se hablaba de la ola azul y los resultados yo creo que no han llegado ni a un vaso de agua, ¿no? Entonces algo ha sucedido con esta sorpresa, con victoria de Trump en estados donde las encuestas lo daban muy lejano de un 8, un 7% inclusive, ¿no? De tu punto de vista, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha habido este resultado? Podríamos decir que inesperado. Más allá de la pasión política, desde las elecciones pasadas, a Trump se le subestimó. Y hubo empresas que se consideran serias como Gallup, que llegaron a dar cifras falsas. Para nadie es un secreto que los grandes medios de comunicación de Estados Unidos han tenido una campaña feroz, tenaz, en contra de Donald Trump. Es decir, que cuando vemos los resultados, como muy bien dices, Huáscar, se nota evidentemente que hubo fallos. Iván, yo tengo una pregunta con relación, antes de salir del tema del multilateralismo, que tú muy bien tocaste, ¿no? Y el cual es tu área. Donald Trump hizo un cambio radical en cuanto a la política. Cuando vemos la política, por ejemplo, en cuanto al Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Y los acuerdos de paz que se están llevando, los acuerdos de Abraham, también hizo un cambio en la forma de cómo aproximar Corea del Norte, ¿no? Sabemos cuando Trump entra con Corea del Norte en una situación de que Corea del Norte estaba probando misiles y en Hawái la gente hacía escenarios para ocultarse por miedo a que los misiles lo vayan a lanzar y estaban haciendo corrida, ¿no? Y por lo menos eso se ha detenido. Tú ves, por ejemplo, si hay un cambio de mando hacia Biden, ¿tú ves un cambio en esa política o ya tú crees que Estados Unidos se montó ahí
y tendrá necesariamente que ir avanzando sobre lo que ya construyó Trump, por ejemplo, en el Medio Oriente, tanto como en los temas de diálogo con Corea del Norte, aunque varíe en la forma de un poco de dialogar, ¿no? Pero obviamente porque tendrá el toque del nuevo presidente, en caso de que cambie el gobierno. Mire, lo que sucede es que hay una realidad que no debe cuestionarse, y es que el mundo cambió. De hecho, si se habla de un acuerdo con Kim Jong-un, hay que ver qué amarró Trump con los chinos. Corea del Norte es un estado tapón, lo que en geopolítica se llama buffer state de China. Por más independientes que quieran ser los coreanos, dependen de China. En el tema de Medio Oriente, evidentemente, no se puede hablar de Medio Oriente sin tomar en consideración a un actor que es un pivote geoestratégico de la región y que no es árabe, pero que tiene una incidencia fundamental en todo el mundo árabe porque eran parte de la satrapía del antiguo imperio persa, que son los iraníes. Podemos hablar de ellos, que son fundamentalistas religiosos, pero son fundamentalistas religiosos con una tradición en la ciencia, en la cultura y con muchos PhDs en física, matemática, química. Don Frederic Mansadeh, que tiene ascendencia persa, sabe que la gente sale los fines de semana y se reúne para leer los versos o los poemas de Omar Khayyam. Es un pueblo con una gran tradición y que Trump evidentemente sabe que en el Medio Oriente, por eso mandó a matar a Soleimán, que era el hombre clave de Irán, y con los acuerdos de Abraham, esto es importante tomarlo en consideración, se hicieron sin tomar en cuenta a los palestinos. Eso es preocupante, pero evidentemente que la jugada de que Emiratos Árabes Unidos, de que Arabia Saudita tengan un acercamiento con Israel está vinculado al asesinato de Khashoggi, el periodista. A Mohammed bin Salman, el príncipe saudí, Donald Trump lo tiene tomado por el epidídimo, porque todas las pruebas indican que fue desde Arabia Saudita, que fue una orden del príncipe. Y eso ayudó a mover esas fichas con relación a los acercamientos que de una manera u otra, digámoslo así, para la imagen de la administración Trump resulta positivo. Yo considero que el que llegue, si es Biden o si sigue Trump, tendrá que seguir aceptando que para tomar una decisión en política internacional hay que hablar con Irán, hay que hablar con Turquía, hay que hablar con Rusia y evidentemente hay que hablar con China. Venezuela es una clara demostración de esto. El hecho de que Maduro vaya a Ankara y se reúna con Erdogan, el hecho de que Erdogan viaje a Venezuela, el hecho de que nosotros veamos todos esos movimientos que se están dando, por ejemplo, en Siria, y que Estados Unidos no cuente, sino que cuente Irán, que cuente Rusia y que cuente China. Eso nos indica que no importa quién llegue a la presidencia en Estados Unidos, tendrá que contar con esos actores que, según el gran teórico geopolítico llamado Zbigniew Brzezinski, los denominaba como pivotes geoestratégicos. A don Iván Obando. Bueno, las elecciones de Estados Unidos siempre han sido básicamente representan el enfrentamiento de dos enfoques, de dos visiones diferentes del imaginario político, económico, social norteamericano. Sin embargo, siempre hay mucho terreno común, independientemente de las diferencias entre demócratas y republicanos. Tradicionalmente ha habido un terreno común con respecto a las instituciones norteamericanas y eso de alguna manera ha sido una tradición que ha sido la fortaleza del sistema democrático norteamericano, de respeto a las instituciones, de respeto a las decisiones de estas instituciones. Y esto se evidenció cuando Al Gore en el año 2000
reconoció el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que mandó a parar el conteo en Florida y que eventualmente eso automáticamente le dio la victoria a George W. Bush. Entonces, siempre ha habido ese respeto, ¿cómo se dice? Ética del juego. Sin embargo, estas elecciones nos agarran en una situación donde nunca antes había habido dos visiones tan polarizadas, tan extremas, tan lejanas una de la otra, en términos de lo que, de los valores, de los principios que implica la democracia norteamericana. Y eso es lo que de alguna manera está en juego en esta elección. En términos de cuál el impacto para el mundo, bueno, para América Latina, por ejemplo, América Latina realmente no ha estado en el debate electoral ni de Biden ni de Trump de manera preponderante. Creo que con excepción de la crisis de Venezuela y también los aspectos migratorios con México y el Triángulo del Norte, realmente América Latina no juega ningún papel importante. Los intereses geopolíticos están más bien en Asia, Pacífico y Europa, Medio Oriente, etcétera. Entonces, no sé, creo que Latinoamérica no juega un peso muy preponderante y obviamente República Dominicana no es un país que tiene un peso específico que pueda mover la aguja de una manera u otra. Y obviamente como economía pequeña, abierta, altamente dependiente de los Estados Unidos en términos de exportaciones, de inversión extranjera, de remesas, de turismo. Somos una economía integrada a los Estados Unidos. Y como vayan los Estados Unidos de una manera u otra, irá a la República Dominicana, porque hay una alta correlación en esto. Y ya sabemos el viejo dicho de que cuando a los Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. En un marco en que estamos en una pandemia, una crisis sanitaria que tiene efectos directos en todo el aspecto económico, principalmente social, obviamente una crisis política en los Estados Unidos puede desatar una crisis económica también de mayor dimensión de la que tenemos. Y una economía pequeña y abierta como la República Dominicana, independientemente si nuestras autoridades hacen todo por el libro, si no hay una recuperación económica de los Estados Unidos, es muy difícil que salgamos de esta. Han habido muchas expectativas en términos qué tipo de recuperación económica va a haber, si es una recuperación económica en forma de V, que rápidamente, una W o una U prolongada. Incluso hay algunos que ya hablan de una K, donde algunos sectores van a subir y otros sectores definitivamente van a salir. Pero todo parece indicar que será una U prolongada. Y en unas elecciones tan cerradas, con amenazas de demandas, amenazas de no reconocer el triunfo del contrario por parte del presidente Donald Trump, esto no augura nada bueno para nadie. Entonces, es una situación muy delicada que estamos. Esperemos, como hablaron ustedes, aquí los grandes perdedores son las encuestadoras. Las encuestadoras hablaban de márgenes mucho mayores de lo que estamos viendo. Realmente tenemos que Donald Trump no fue un accidente en el 2016. Obviamente, esa gran masa poblacional norteamericana que se ha sentido marginada, si se quiere, por los cambios económicos, sociales, tecnológicos que se han dado a la par con el proceso acelerado de globalización que hemos vivido en los últimos 30 años. Esta parte de los conjuntamente con sectores
muy religiosos y sectores incluso latinos, que, como alguien dice, no hay peor enemigo para un indocumentado irregular que un documentado, que un latino documentado formalizado. Entonces, realmente ha habido una parte de la población norteamericana que ha estado al margen o que ha quedado marginalizada de todos los cambios que se han venido dando en los Estados Unidos, en el mundo, de manera acelerada. El American Dream, que para los baby boomers estaba garantizado, es decir, ¿qué era el American? Bueno, yo me gradúo de bachillerato, de high school, consigo un trabajo y con el trabajo puedo tener mi casa, mi familia, mi carro y gozar de unas vacaciones, etcétera. Ese imaginario del American Dream, de repente, muchos norteamericanos lo sienten amenazados por el crecimiento y la pujanza de sectores de migrantes que en los últimos años han ido creciendo y han ido ocupando lugares en la matriz económica mucho más relevantes, también de la población afroamericana, que va cambiando también y va ganando terreno poco a poco. Entonces, de repente dicen, bueno, en la fila en que yo estoy, donde me iban a dar mi sueño americano, veo que hay otra fila donde están los negros, los asiáticos, los latinos, los inmigrantes, y esa fila va avanzando más rápido y se sienten obviamente amenazados. Y Donald Trump ha sabido canalizar de manera intencional o no, ha sabido canalizar esos grandes temores, y sobre un discurso sencillo, populista, directo, ligero, ha aprendido. Señores, Donald Trump, de acuerdo a la última que estaba chequeando, tiene 68 millones de votos hasta hace alguna media hora. Es decir, son casi 6 millones de votos más que lo que obtuvo en el 2016. Entonces, es realmente un fenómeno a tomar en cuenta. Y podría ser que Trump sea derrotado hoy, ojalá, pero el trumpismo va a seguir. Y esto ya está, de alguna manera, ha hecho metástasis dentro de un partido republicano que ha perdido absolutamente todos los referentes de principios que caracterizaban ese partido. En 1973, cuando Nixon tuvo que renunciar por la amenaza de un impeachment, el partido, los senadores republicanos estaban ahí. Es decir, no hubo una evaluación en función de los hechos, no una evaluación en función de las líneas partidarias. Entonces, eso se ha perdido y hoy día tenemos un bipartidismo a rajatabla. Tenemos representantes como Lindsey Graham, que dice una cosa y de repente dice otra para acomodar en términos de la elección de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Lindsey Graham acaba de ser reelecto en Carolina del Sur. Igualmente con Mitch McConnell, el líder del Senado. Todas las cosas que dijo de Trump después cambió, y McConnell acaba de ser reelecto también en su estado de Kentucky. Vemos realmente un partido republicano que ha perdido ya todos esos referentes de principios que caracterizaron en un momento determinado el partido de Lincoln. Y el Partido Demócrata tiene un candidato como Biden, que es a toda vista un candidato de transición. Será el presidente, de ganar, será el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca, 78 años. Es muy difícil que Biden esté pensando en una reelección en el 2024 con 82 años. Entonces, es un candidato de transición, si se quiere, que de alguna manera también va a requerir una amplia revisión
del partido demócrata. Definitivamente, aquí el impacto económico, que gane uno u otro, creo que va a estar determinado en cómo gane, cómo sea esta transición, cómo se dé esta transición. En términos de, no creo que vaya a haber muchísimas diferencias. Creo hay un elemento en términos de diferencias entre Trump y Biden. De ganar Trump, por ejemplo, a través recordemos que hace apenas unas pocas semanas que Trump impuso a Mauricio Claver Carón como presidente del BID, rompiendo una regla no escrita. Entonces, podría uno, de alguna manera, especular que en un gobierno de Trump, Latinoamérica podría tener una mayor atención a través de la canalización de fondos a través del BID. Y el mismo Claver Carón ha apuntado de que a aumentar la participación de Estados Unidos dentro de las acciones del BID. Entonces, por ahí podría haber algo. Sin embargo, fuera de eso, no creo que vaya a haber grandes diferencias en términos de renegociación de acuerdos, etcétera. Estados Unidos está en una posición muy ventajosa con respecto a Latinoamérica. Latinoamérica está en una situación sumamente dividida. Hay una gran división en Latinoamérica. Está fracturada. Tenemos los Bolsonaro, los Duque, los Orlando Sánchez por un lado, y algunos gobiernos como Argentina, ahora Bolivia, a lo mejor quizás, pero de alguna manera no hay una Latinoamérica unida o que tenga un líder latinoamericano que pueda servir de contraparte a Trump. López Obrador, de alguna manera, ha optado por, muy inteligentemente, también diría yo, de no hacerle frente a Trump y de alguna manera también evitar cualquier conflicto. Renegoció el NAFTA, prohibió el paso de los migrantes, etcétera. Entonces, López Obrador no tiene una política exterior muy fuerte, muy de confrontación, y no veo que vaya a haber grandes cambios en ese sentido. Entonces, Latinoamérica, gane Trump o gane Biden, seguirá siendo un elemento de segunda prioridad dentro de la agenda norteamericana. Lo dejo ahí para luego poder... Sí, Harold, ¿querías hacer una pregunta? No. Bueno, yo quisiera, en el momento que tú hablabas sobre el tema de las políticas, ¿no? Y el tema sobre la esencia del partido republicano versus partido demócrata y lo que estamos viendo en estas elecciones. Uno está viendo es que el partido republicano, independientemente de que gane o pierda Trump, ¿no? Uno está viendo cómo está concentrada su población de votantes, que es todo lo que son los suburbios, las zonas de las periferias, las zonas suburbanas. Entonces, las políticas que refleja Trump, por la cual se ganó quizás esa gran mayoría y por la cual aumenta su cuota de poder, es porque fueron políticas, por lo menos, o las políticas que vendió, dirigidas hacia ese segmento de la población, la gente que es afectada por el tema de la globalización o el globalismo, la inmigración, la gente que es afectada, por ejemplo, que le importa el tema del desarrollo de la industria de madera, de carbón, de explotación de minería, de petróleo, etcétera, porque son la gente que están fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, ese discurso republicano, quizás el fenómeno de Trump, como yo lo veo, es que captura ese discurso que era un discurso anterior republicano, que tal vez hasta cierto punto se había perdido, ese discurso que va dirigido a esa población ahí. Era algo que yo quería básicamente aclarar ahí o opinar cuando tú hablaste sobre cómo había cambiado, se ha movido, ¿no? El Partido Republicano. Y básicamente yo lo que estoy viendo es
que lo que está buscando es básicamente esa esencia que los representa a ellos, que es su base. Están tratando de apelar a su base. Así hizo en el 16 y así hizo ahora. Mira, yo pienso que o sea, Trump es un fenómeno de, no sé, yo creo que en los años venideros ya se han escrito, pero se van a escribir millones de páginas y en tinta tratando de explicar el fenómeno Trump. Para mí, dentro de todos, hay que reconocer es un fenómeno de marketing político de la mejor calidad, porque, bueno, Trump habla de la economía, pero Trump tomó una economía en el 2016 que venía ya de alguna manera creciendo sostenidamente. Es muy diferente a la economía que asumió Obama en el 2009. Entonces, Trump ya venía y la economía norteamericana es como una locomotora, es decir, a menos que se descarrile, sigue de manera, es muy difícil. Y además, esa exención fiscal que dio Trump fue como un sugar rush a la economía también que la aceleró. Sin embargo, la economía norteamericana básicamente solamente creció a un 2.5% durante los 3 años de Trump, es decir, no estoy poniendo el 2020. Es decir, sí, pero él habló de duplicar, por ejemplo, y ya venía creciendo. En términos de la producción de empleos, también ya se venía la producción de empleo. Entonces, Trump se montó sobre esa ola y se acredita un éxito económico que realmente fuera de la gran excepción fiscal que ha tenido. ¿Cuáles han sido las grandes decisiones? Por otro lado, sí tenemos que el déficit fiscal de los Estados Unidos ha seguido creciendo. Y recordemos que el déficit fiscal fue uno de los elementos por los cuales Mitch McConnell, que está como presidente del Senado, realmente bloqueó varias veces las propuestas de presupuesto de Barack Obama, diciendo que no podían aprobar un incremento de la deuda y del déficit fiscal norteamericano. Sin embargo, con Trump, durante estos 3 años, la tendencia al crecimiento del déficit y el de la deuda se ha acelerado incluso. Entonces, vemos, te digo, los principios que una vez caracterizaron se han movido. Es como mover la portería de acuerdo y tratar de adaptarla. En términos de los empleos de manufactura, todos sabemos que la pérdida de los empleos de manufactura tiene que ver con los cambios tecnológicos en gran medida y la recuperación. ¿Dónde está la gran recuperación de la industria del carbón, por ejemplo? Una industria obsoleta, si se quiere. Entonces, el cambio de la matriz tecnológica no ha ido de la par con una demanda de empleo, con un cambio también en la matriz de generación de empleo en los Estados Unidos. Entonces, Trump se ha montado en esa ola y realmente ha sido muy exitoso, con un lenguaje sencillo, muy coloquial, apelando también a sentimientos de ultranacionalistas que despiertan pasiones. Decir, bueno, sí, yo he hecho esto, pero de verdad, es decir, no ha habido realmente un análisis más cercano y detallado de lo que ha sido la gestión de Trump. Vemos que hay más sombras que luces realmente. Entonces, creo que es uno de los ejemplos de marketing político mejor vendido, si se quiere. Y lo que decía Iván en un momento, obviamente aislando a Estados Unidos de todo el contexto multilateral, saliéndose del Acuerdo de París, saliéndose del TPP, que el objetivo del TPP era crear una alianza de comercio con las economías de Asia-Pacífico para poder, de alguna manera, frenar el avance de las exportaciones chinas. Entonces, pero Trump entiende, dentro de la administración Trump, de alguna manera ven los déficits comerciales
como un juego de suma cero, lo cual no lo es, porque muchas de las exportaciones chinas son de compañías norteamericanas que producen en China. Entonces, no es un juego de suma cero, de que, bueno, gano en términos de los déficits comerciales. El éxito, bueno, la renegociación del NAFTA por el USMC, básicamente que al final del día lo que hubo fue un mejoramiento a favor de los Estados Unidos de las reglas de origen, sobre todo para la industria automotriz. Pero el déficit comercial con México y el déficit comercial con Canadá en los últimos 3 años sigue creciendo. Habrá que ver cuáles son los resultados en los próximos años. Entonces, creo que esa parte, los temas religiosos, del aborto, Trump ha sabido explotarlo de una manera magistral, realmente. Y eso hay que darle crédito en ese sentido. Y realmente es muy preocupante que en unas elecciones que se pretendía que era un referendo que iba a dar al traste con Donald Trump, estemos todavía en una situación donde no se sabe quién va a ganar y donde se está expuesto a toda una serie de demandas que pueden prolongar este proceso con sus repercusiones económicas y lo peor de todo, con una Suprema Corte de Justicia hecha a la medida de los intereses conservadores. Iván, pero entonces, pero para coger ahí y pasar la mano, si las elecciones eran un referendo, entonces no va con el argumento que tú dices de que hay más sombras que luces, porque ¿cómo es posible que en alguien que lo haya hecho tan mal, de repente el partido de gobierno mantiene el Senado, parece que va a mantenerse el Senado, ¿no? Aunque con ligera diferencia, prácticamente no fue avasallado como se esperaba en la votación por la presidencia y aumenta la votación tanto de latinos como de negros americanos y de grupos minoritarios raciales. O sea, con los negros prácticamente duplicó el voto que sacó en el 2016 Donald Trump. Entonces, ¿cómo es? Es un fenómeno, ¿no? Los sociólogos. Es decir, al margen. Tiene más sombras que luces. Y pero es decir, voto de las minorías, pero bueno. Lo que pasa, Harold, es que, bueno, el tema económico es un elemento, obviamente. El tema económico es un elemento a tomar. Pero te digo, reitero, si analizamos de manera detallada los principales indicadores de la economía norteamericana, Trump se montó en una ola que ha seguido, y por eso dije anteriormente, es un ejemplo extraordinario de marketing político que ha logrado vender en ese sentido. Si a eso tú le sumas que el voto conservador de todo lo que es el voto duro, religioso de los Estados Unidos, que está en contra del aborto, que está en contra de la agenda LGTB, que muchos latinos están en contra de eso también, y muchos afroamericanos también. Tienes este resultado que no es absolutamente sorprendente, es decir, es sorprendente para las encuestadoras que daban algo más, pero realmente en términos de los aspectos económicos puramente, bueno, Trump se montó en una ola y ha sabido capitalizar eso a su favor. Eso es la explicación básicamente que entiendo que hay. Sin embargo, marketing. Bueno, ha sabido vender eso conjuntamente con los otros factores que te digo. Porque, ¿cómo tú explicas? Es decir, cualquiera que analice la gestión de Trump en términos del manejo de la crisis sanitaria, ¿sabe? Tiene que concluir como, bueno, espérate, podría ser la forma en que lo están analizando los analistas, tal vez son los analistas lo que... bueno, yo preferiría decir
que esto ha puesto en evidencia los grandes gaps en términos de educación, de la calidad de la educación del pueblo norteamericano. Don Frederick. Me pasa como, y la frase que me ha venido muchas veces a la mente hoy es una frase de una amiga mía militar que dice: caramba, cuando me sabía la respuesta me han cambiado las preguntas, porque teníamos una agenda para hoy y se suponía que íbamos a tener un resultado, íbamos a hablar de las implicaciones y todavía ahora que, bueno, aparentemente Biden tiene todo lo de ganar. Trump, bueno, todavía tiene chance. Nadie, como dicen, la ópera no termina hasta que la gorda termina de cantar. Todavía la gorda no está, pero y no sabemos hasta dónde esta situación se va a retrasar, hasta dónde vienen impugnaciones legales, hasta dónde esto termina con un colegio electoral que tal vez entre en una situación legal donde tenga que ir a la Suprema. Nadie no sabe nada de eso. Ahora sí se pueden ver cosas claramente. Sí hay luces dentro de todo esto. Y hay que verlo desde el punto de vista del sistema democrático, de la democracia norteamericana. Algo que yo estudié mucho, estudié en Estados Unidos, en una academia militar de muchachos. Parte del entrenamiento militar era sobre la democracia y los problemas de la democracia. Eso era algo que a todo militar se nos enseñaba, porque la causa número uno por la cual Estados Unidos suele ir a la guerra y mandar a sus muchachos a la guerra es precisamente para defender la libertad y la democracia en otros territorios. Claro, al yo ser ciudadano dominicano, pues mi carrera militar terminando mi entrenamiento para la República Dominicana. Yo veo una ganancia grande para la democracia. Estados Unidos tenía unos años ya, yo diría que décadas tal vez, yendo cada vez hacia una latinoamericanización, hacia un caudillismo de la política. Estamos hablando del trumpismo, como si fuera del trujillismo, como si fuera del peronismo, o el chavismo, o el castrismo. O sea, desde afuera, tal vez porque somos de países donde la presidencia reside en el palacio y donde el presidente es el sustituto del monarca y es el referente del poder. Creemos que en Estados Unidos es igual, y no es igual. El Capitolio, quien lo ocupa en Estados Unidos, el palacio, quien lo ocupa, es el pueblo a través del Senado y la Cámara de Representantes, que veo yo que están bastante balanceadas, lo que es bueno, porque quiere decir que no hay una mayoría arrolladora en ninguna de las dos, y eso obliga a la negociación, a la concertación y a la búsqueda de acuerdos de las partes, y no a una aplanadora de un solo partido. Y veo que la debilitación o el debilitamiento, tanto si Trump gana como si gana Biden, el debilitamiento del presidencialismo es algo bueno para la democracia americana, porque la democracia americana fue diseñada para funcionar. El poder donde reside en Estados Unidos es en el poder legislativo, no es en el poder ejecutivo. Nosotros lo juzgamos y vemos a Trump y vemos a Biden como, bueno, ellos son los jefes. No. Los verdaderos jefes son el conglomerado. Y sobre todo, al estar dividido así bastante equitativamente, hay un buen balance del poder. Hay algunos que no son ni uno ni otro, algunos votos independientes que serán importantes. Pero yo veo un fortalecimiento de la democracia americana y un poco el debilitamiento de la tendencia caudillista, la personalización
de lo que llamaban anteriormente el presidencialismo imperial, que Trump supo retomarlo bien, ya Obama lo había retomado antes y venía funcionando desde la época de Nixon. Creo que para el mundo también eso nos conviene. Nos conviene un Estados Unidos en una situación así, porque el callismo y el populismo ningún exceso de poder en manos de una sola persona, hombre o mujer, como solemos tener en todos nuestros países. Europa es más parlamentaria. Estados Unidos acaba de dar un paso en una dirección más parlamentaria y menos monárquica o menos presidencialista. Pero creo que para nosotros que estamos afuera es una ganancia, porque es un país ahora más, gane Trump o gane Biden, no gana por amplio margen ninguno. O sea que están obligados a tener en cuenta al otro a nivel presidencial. Un partido tener en cuenta otro. Y en el Congreso se fortalece el Congreso y la Casa Blanca, como dije. La Suprema, no creo que esto llegue a nivel de la Suprema, porque faltan números y evidentemente tan pronto se pase la barrera de 270, salvo que vengan impugnaciones y tengan validez, no creo que vaya a suceder nada gigante. Estados Unidos es Estados Unidos y en manos de muchas cabezas creo que va a estar mejor que en manos de una sola cabeza. Particularmente yo tengo mis preferencias por los ideales libertarios y realmente ni los demócratas ni los republicanos representan los ideales libertarios en los cuales uno cree. Son dos versiones del mismo tipo de socialismo generado o de, digamos, de crony capitalism, de capitalismo de compinches, un poco lo que tenemos también en América Latina, donde entre las grandes corporaciones y el gobierno hay unas alianzas y los bancos que son los que controlan realmente la situación. Eso también veo que sí volveremos a tener más de eso. Eso sí me da temor, que se puede evitar la institucionalidad, porque igual que cuando Bush se salvaron a los bancos, se salvó ahora mismo, está salvando muchísimas empresas y los demócratas si ganan, también se van a ver tentados a seguir salvando, sea cual sea la inflación que viene por el efecto de todo el dinero que han ido tirando a la calle. Solo no lo hemos tenido aún, porque eso todo un tiempo tener un efecto. Y porque en Europa están haciendo el mismo disparate de política económica. Una política económica de gasto público, una manera desmesurada, financiada con dinero inorgánico. Una de las cosas buenas que Trump hubiera hecho si ganaba, tal vez si ganara, pero tal vez ahora el Congreso no se lo permita, era volver al patrón oro y el famoso reseteo monetario. Eso puede que ya pase a ser simplemente cosa que pudo haber sido y no será. Pero tenemos por delante un efecto de inflación que vamos a sufrir aquí, que también hemos venido siguiendo la misma tendencia de gastos excesivos de grandes cantidades de dinero. Además de eso, ahora con dinero barato y con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, un embudo tratando de meter dinero y que nos endeudemos más y más y más, incluso hablando, pero solo hablando, de una especie de jubileo de deuda. Y digo solo hablando porque una cosa es decir eso y otra cosa es que se haga. Y una cosa es que nos convenga o no. Al que le perdonen una deuda, difícilmente le presten de nuevo. Yo sé de muy pocos casos, o realmente no sé de ningún caso, de una empresa o un empresario a quien se le haya prestado tanto, que llega un momento que la única solución es dar
perdonarle la deuda para que se levante de nuevo. No, no, no. Usualmente, si te perdonan la deuda, y eso pasa con países, y lo han hecho con países africanos, y lo han hecho con Haití, lo han hecho con muchos países. Lo peor que le puede pasar a un país es que le perdonen una deuda, porque ya lo están descartando como posible recipiente de préstamos y lo están catalogando como mala paga, peor paga, y este no sabe manejar sus finanzas como para ser sujeto. Entonces yo, francamente, no me gusta la idea de que condonen la deuda. En el punto comercial, del balance comercial, nosotros tenemos la cuenca del Caribe, el país que tenemos la balanza comercial negativa más grande con Estados Unidos. Hay gente que ve eso negativo, hay gente que lo ve positivo. Yo lo veo positivo porque lo veo desde el punto de vista de la Escuela de Pensamiento austríaco y de Chicago, donde un déficit fiscal quiere decir que nosotros importamos más mercancía y pagamos con más papeletas. Entonces, nosotros pagamos con papeles que no sirven para nada como medio de pago y recibimos mercancías reales. Y de la única manera que se puede financiar un déficit es mediante la inversión masiva. Entonces, cuando vemos ese déficit de miles de millones de dólares de la República Dominicana, aunque Trump lo ve bien porque él lo ve allá como un superávit, que el mayor superávit de la región dice, no, este país está, con este país no hay problema porque es el que más negocio para nosotros. Hay que ver, y déjenme explicar eso brevemente. Cuando el asunto está en entender bien lo que es el comercio y la fuga de capitales y la entrada de capitales. Cuando yo como persona quiero sacar un capital de mi país a otro país, yo compro una cantidad de dinero de divisa de ese país, lo coloco, lo transfiero. Sí, yo como persona estoy sacando capitales, pero otra persona está comprando, me está pagando con esos dólares que yo compré, me está pagando con dólares, yo estoy pagando con pesos, la misma cantidad. Por lo tanto, lo mismo que sale entra al tipo de cambio que hay. No hay una transferencia de capitales entre ambos países. Es la falacia de la oposición un poco. Ambos, uno está sacando de capital y otro está entrando. La fuga de capitales existe cuando yo exporto y dejo parte de mis beneficios de la exportación allá. Ahí sí estoy dejando ese diferencial que allá es un capital que estoy sacando del país. Igualmente, cuando el que importa deja parte de su capital aquí, cubre y vuelve a importar, está trayendo capital. Entonces, a lo que es lo siguiente, cuando hay un gran déficit comercial como lo tenemos con Estados Unidos, eso es porque en contrapeso tenemos una gran entrada de capital, un gran nivel de inversión permanente todos los años que nos permite mantener eso, que nos hace viable mantener esa situación. Algunos dirán, bueno, son las remesas, son esto, son lo otro. No, sea lo que sea. Es una de la manera de la escuela de pensamiento que yo he estudiado, pues realmente el que da papeles y recibe mercancía está recibiendo algo de mucho más valor, y sobre todo cuando el papel que está dando es un papel que se devalúa y se deprecia. Hay una pregunta de alguien. Explicarle todo eso a la gente, todas estas políticas que quizás se quieran lograr, o el problema del robo de propiedad intelectual, es mucho más complicado que decir China nos está engañando porque tenemos un déficit, nos están robando. Y así tú convences a la gente y la monta para castigarla, le vamos a meter aranceles. O tú lo ves realmente como que, bueno, son realmente mercantilistas. O sea, yo no comparto la política, o sea, totalmente soy antimercantilismo, pero a veces pienso, pero cuidado si es más por aquí que esta gente quiere ir, en ese sentido, ¿no? Y utilizan el mercantilismo como una forma de decir, bueno,
de tener el pueblo del lado cuando tú le vas a poner aranceles y va a afectar a los mismos consumidores estadounidenses con los aranceles. Tú sabes que se está hablando mucho del tema del Internet de las cosas, ¿no? Y que la parte que tiene que ver con Huawei del 5G, como sabemos, Huawei es uno de los principales contratistas del ejército de China y del Estado chino, ¿no? Entonces, todos estos sistemas que hay de reconocimiento facial y todo ese tipo de tecnología de seguridad, pues están montados sobre ese desarrollador, ¿no? Entonces, hay un celo con el tema del 5G y estas grandes plataformas por un tema de acceso a información y tiene que ver, con, como dice Harold, con el tema también de la impropiedad intelectual y ese tipo de cosas. ¿Qué hay detrás de todo esto, este juego de políticas, diciendo que hay un problema de comercio por otro, cuando hay otros temas de seguridad y otros intereses también envueltos? Sí, bueno, vamos a enfocarlo de diferentes maneras. Vamos primero a la parte de si esto es un fin o un medio. Yo creo que todo este proteccionismo, todo este mercantilismo es, y lo tengo en un escrito a mitad de, por entregar cualquier día de esto, es, como decía Olga Guillot, que teatro, puro teatro. Si Estados Unidos un acuerdo comercial con China, no lo estaría negociando ni estaría usando tácticas confrontacionales con ellos, simplemente se levantaría de la mesa y daría por terminada la negociación. Igualmente China, si a China no le interesara seguir negociando o no le interesa un acuerdo con Estados Unidos, pues simplemente se levanta de la mesa y se da. Lo que pasa es que en toda negociación y negociador de acuerdos de libre comercio, aunque sea con nuestros, no, iba a decir los paisitos, pero entonces se me puede ofender porque esos países caribeños son pequeños pero se creen muy grandes. Realmente los países de Centroamérica y el Caribe, aunque son pequeños en comparación a nosotros en cuanto a producción y población, son países en el caso caribeño mucho más, con nivel de educación mucho más altos, y en el caso de Centroamérica, pues tal vez similar a nosotros, pero también en como democracia, etcétera, institucionalidad, pues hay luces y sombras, luces como Costa Rica y sombras como Honduras y Nicaragua. Pero para no desviarme del tema, yo veo ese mercantilismo como una táctica de negociación. Y hay dos negociaciones que están sucediendo paralelamente, que no se llaman negociaciones, pero que son, en efecto, procesos implícitos de negociación. Y por eso siguen en la negociación ellos dos. Y por eso, como dicen en inglés, el saber, o sea, el sonar de las espadas y de los cañones y como que vamos a ver, vamos a pelear y mucho bla, bla, bla. Y al final no pasa nada, simplemente vuelven a otra ronda. Y es porque tienen que hacer concesiones dolorosas, tanto los chinos en materia de propiedad intelectual y en otros temas. Tienen que hacer concesiones si quieren llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y Estados Unidos en materia de los productos agrícolas, la protección de su campo y la protección de su industria, tiene que hacer concesiones que van a implicar desempleo y descapitalización de esos sectores, que se van cada vez rezagando más, con el tiempo que son una parte menor de la población, ya no son tanto, el sector servicio es mucho mayor, el tecnología es mucho mayor, pero para tú llegar a ese nivel de tú poder ceder en esos sectores, tú tienes que hacer precisamente lo que ha hecho Trump. Y no creo que haya sido idea de Trump, porque Trump es un gran empresario y puede ser un gran negociador, lo es aparentemente, pero el genio, el US Trade Representative, el negociador principal y el equipo que él tiene, un equipo fabuloso. Yo conozco muchos de ellos y gente que tienen 20 y 30 años, donde hay carreras, por ejemplo en textiles, cuando negociamos en materia de textiles, el mismo equipo de 7 personas estaba llevando 125 negociaciones en 125 países. Y ese era el equipo textil, había otro equipo para otra cosa, y era multidisciplinario. Estaba
de la Entonces ellos no son puro mercantil. De trabajo y toda una serie de... No, pero tú tienes que convencer, tú tienes que llevar a los campesinos de Estados Unidos, a los agroempresarios de Estados Unidos y a los trabajadores del campo y a los empresarios industriales, sobre todo la industria tradicional pesada, que está en decadencia y más o menos se tomó un respiro. Tú tienes que llevarlos a un punto donde ellos prefieran ceder y no ceder. Ahora mismo, o hace unos años, ellos estaban en posición de que primero muerto antes que su sector se diera y no iban a apoyar a Estados Unidos las concesiones de sus sectores. Estados Unidos lo que hizo, los negociadores lo que hicieron, ellos solamente le reportan al presidente, son parte de la oficina ejecutiva del presidente, al lado de la Casa Blanca, están hospedados. Ellos ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la presidencia? Una oleada de proteccionismo para crearles rentas a esos sectores, para los que son competitivos o los que podían ser competitivos, terminaran de digitalizarse o cambiar su metodología o agarraran su 3 o 4 años de proteccionismo, se salieran del negocio e invirtieran en otra cosa. Y ya hubiera un gran dolor a la hora de hacer esa función. Y asimismo a China le pasa lo mismo. Antes de China puede ceder en ciertos sectores. Para China es más fácil porque es un gobierno totalitario, el Partido Comunista Chino. Pero de todas maneras, ese Partido Comunista tiene su representatividad, sectores agrícolas, industriales, que no van a aceptar que el Partido Comunista Chino, a través de su negociador y su gobierno, haga concesiones fáciles. Pero ya es más fácil porque sí es un país más político, totalitarista, más capitalista que Estados Unidos a nivel empresarial. Para ellos, pena que Iván no esté aquí, para ellos el robo, que lo que nosotros llamamos robo no es robo, ni siquiera la corrupción. Lo que para nosotros es corrupción, para ellos es corrupción. Es simplemente la forma en que se hacen las cosas. El robo es perfeccionar, el copiar algo es una manera de perfeccionar lo ya existente. No se considera un robo. Bueno, pero volviendo al tema, para aterrizarlo en la respuesta, también tienen que hacer concesiones. Y entonces, el asunto es llevarlo a tal nivel, y lo voy a poner como un ejemplo, tú llevas a ese agricultor americano a tal nivel que la protección se revierte perversamente en su contra, porque como tiene aranceles altos y está tan protegido, puede abusar de su posición dominante en el mercado como grupo, como lobby agrícola, ya sea lobby de azúcar o del maíz o de cualquiera de los sectores de la soya, lo que sea, y puede entonces comenzar, y es lo que está haciendo, abusando de los compradores, y en un mercado sacarle renta, extraerle recursos a esos compradores subiendo sus precios. ¿Y qué pasa? Si tú subes tus precios demasiado, llega un punto donde tú pierdes esos consumidores. Donde tú pierdes esos consumidores locales porque ellos se buscan sustitutos a tu producto. O lo importan de otra parte. Ya no pueden ir de China porque está en una arancel alta, entonces lo importan de México o de Canadá bajo su acuerdo de libre comercio, o del DRCAFTA bajo el acuerdo de libre comercio con nosotros. Pero no en las cantidades que ellos podían hacerlo antes. Entonces llega un momento que son los mismos sectores protegidos los que van a ser perjudicados por el mismo proteccionismo y que le van a pedir al gobierno, sea Kamala, sea Biden o sea Trump, le van a pedir que ya cierre, baje, o sea, permita volver a comprarle barato, porque estamos perdiendo y es mejor seguir con nuestro mercado, aunque ganemos un poquito menos y poder nosotros hacer esas importaciones. Porque la protección al final, el proteccionismo se revierte en contra. Entonces, para cerrar
esa pregunta, lo que yo veo es que esto es una fase de la negociación. Tú pones una postura dura, asumes una posición dura para defender tus intereses a largo plazo ante el externo, ante con quien tú estás negociando externamente, en lo que internamente estás creando las condiciones para que el interno, el mercado interno o tu constituyente interna pueda hacer, sacarle una renta, sacarle un beneficio, si son inteligentes, salirse del negocio, invertir en otra cosa, retirarse del campo, que en vez de que sean el 3% de Estados Unidos de la población, que baje al 1%, y entonces ya en ese momento tú puedes hacer esas concesiones menos dolorosas y en China por igual. Habrán concesiones que habrá que tener, ellos lo harán con más facilidad, pero tiene que tener un costo. Tiene un costo hacer esa concesión y ese costo hay que minimizarlo y para eso el proteccionismo. Un cambio si no en esa forma mercantilista de hacer política si gana la administración de Biden, en la forma de cómo abordar esos temas, los temas de la propiedad intelectual, todos los temas que se están debatiendo con China y la forma y los choques que está teniendo el gobierno de Trump ahora con China. ¿Tuvo un cambio si Biden toma la presidencia? No veo ningún cambio porque quien maneja esa agenda es la oficina ejecutiva de la Casa Blanca, el Executive Office. Dentro de la oficina ejecutiva US Trade Representative son técnicos y dentro de esos técnicos, dentro de ese cuerpo fantástico de gente de carrera de muchos años, no importa el gobierno que entre, sigan haciendo su trabajo, hay 120 comisiones privadas con quien ellos interactúan, o sea que ellos actúan constantemente en consulta con su sector privado. Y ningún presidente se mete en esas negociaciones. Primero porque tiene el experticio. Es como que un presidente, a menos que sea un médico, se quiera meter a fabricar vacunas. Si Fauci fuera presidente, tal vez estaría tratando de fabricar la vacuna, pero a Trump no se le ocurre, porque es un trabajo altamente sofisticado. El tema comercial es altamente sofisticado. Los temas de propiedad intelectual son temas de abogados más que de los economistas, aunque los economistas tienen rol que jugar. Y la negociación en sí es una especialidad. Y usualmente a los presidentes se les rinde cuenta de los avances que están habiendo y se les sugiere que tome posiciones. Esas posiciones que ha tomado Trump comerciales, te puedo garantizar que no vienen de la cabeza de Donald Trump, de la oficina comercial que le dice a nosotros nos conviene que usted se ponga bien duro, pero no rompa las negociaciones. Nosotros necesitamos que usted vaya con un bate a Xin en China, y a Chile dicen lo mismo, vaya con una sonrisa, como él siempre anda, y con un palo, y hagan el allante ante ambos pueblos de que están defendiendo sus intereses. Y mientras más doloroso vayan a ser las concesiones que va a hacer a esos sectores, son que más hay que proteger y que más hay que preparar para el golpe que les viene eventualmente. Si no, no estarían negociando. No tendría sentido. Es muy diferente y se parece mucho a lo que hizo Trump realmente no es tan diferente, es muy parecido a lo que hizo Trump con México y con Canadá. A mejorar unas cuantas cositas, pero con un discurso que le escribieron, o sea, una narrativa que le escribieron del abuso de esto, de lo otro, y al final, ¿qué hizo? Bueno, con México llegó rápidamente a un acuerdo, sus negociadores y los de México son los mismos hace años, se cambiaron unas cuantas cositas, y Trudeau, que en Canadá había dicho sobre mi cadáver voy a firmar eso, al cabo de 6 semanas estaba preguntando dónde es que tengo que firmar. Y Don Frederick, que ahora se llama de otra manera, pero viene siendo el 98% lo mismo que existía antes.
allá en Nueva York, ¿cómo está? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué es lo que se huele en la calle? ¿Cómo van las elecciones en el terreno? Nueva York, es bueno decir. Los ánimos están de azules, Sí, claro. aquí, estamos contentos, porque recuérdate que Nueva York es una ciudad de inclusión, de igualdad y de progreso. Y entonces pienso que el hecho de que tengamos la posibilidad de que Joe Biden vaya a ganar, me parece que es un aspecto muy progresista para muchos de nosotros aquí. Doctor, yo tengo una pregunta a usted como doctor, ya que se refirió al tema. ¿Usted cree que es correcto diagnosticar a alguien, a un paciente, a una persona con la cual usted no se ha sentado, ni siquiera hablar? Como doctor, eso es relativo. O sea, una persona con la que usted no se ha sentado a hablar, usted inmediatamente lo diagnosticaría sobre qué tiene. La Asociación Americana de Psicología, a nivel de su... No, pero usted como doctor, dígame usted. Tengo que responderte desde la investigación y los estatutos de la profesión. Primero, la Asociación Americana de Psicología utiliza los principios éticos antes de cualquier profesional vaya a hacer cualquier diagnóstico a una persona que tú no hayas evaluado. 1. 2. Pero también tú utilizas lo que son los recursos escritos, los testimonios que familias, hijos, profesionales, psiquiatras han dado de algunos tipos de personas. En particular de Donald Trump, que ha sido estudiado por gente que ha estado cerca de él, que se han hecho libros al respecto. Entonces tú puedes, bajo esa investigación psicopolítica, aproximarte dando referencia a lo que otra gente ha encontrado. O sea, si tú me dices... lo que otra gente dice. Pero yo te estoy respondiendo en base a lo que yo dije de Donald Trump. Okay. Si su sobrina, que es PhD psicóloga, dice de su tío que tiene esas condiciones, yo puedo referirme a esas condiciones. Ahora, si yo la veo, yo puedo confirmar eso. O sea, el diagnóstico que se ha hecho principalmente al candidato Trump es un asunto que la mayoría de los psiquiatras lo han dicho. Y lo han dicho sus familiares cercanos. O sea, no es una ofensa a la presidencia, simplemente es una... yo no estoy diciendo que usted está siendo ofensivo, no. Yo simplemente estoy diciendo, yo como un desconocedor, si un doctor puede dar un diagnóstico sobre una persona con la cual ni siquiera nunca en su vida se ha sentado en una habitación frente a ella. Claro que tú... Claro, a mí me sorprende, pero yo no desconozco si hay metodologías para eso. Claro que tú puedes hacer una apreciación psicológica, diagnóstico de cualquier persona que tú veas, cualquier figura pública. La Asociación Psicológica Americana te dice... entonces a mí un psicólogo me puede mandar a encerrar a un manicomio. No. Sin ni siquiera sentarse a hablar conmigo, porque puede hacer un diagnóstico por lo que has contado de mí. Tú te estás extralimitando, tú estás sacando las cosas de contexto. O sea, el profesional, el diagnóstico está basado en Federico Hernández. Déjame, educar a Harold. El diagnóstico psicológico y psiquiátrico se basa en sintomatología que cualquier sujeto sin darse cuenta puede saber. Si tú ves a alguien en la calle hablando solo, que no se descuida, tú puedes decir esa persona sufre de esquizofrenia. Tú puedes decir tiene esquizofrenia. O sea, cualquier persona que ha estudiado psicología, psiquiatría, medicina puede hacer diagnóstico. Ahora bien, en público, a menos que esté orando, frente a los medios sociales, a menos que esté orando y usted no lo sepa, frente a los medios sociales, éticamente tú no puedes hacer ningún diagnóstico. Ahora, tú eres responsable profesionalmente de hacer el diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es que buscamos referencias cuando es públicamente de gente que ha estado cercana y que ha estudiado y que ha hecho una especie de historiografía, en este caso, del candidato en cuestión. Frederic. A veces para ser político, y sobre todo en algunos países, hay que ser medio loco. Y hay que ser narcisista, tiene que tenerse una gran autoestima, hay que tener cierta característica. Y no solo Trump, podemos ir hacia atrás, Nixon, o sea, Nixon era un criminal. Cuando uno oye las grabaciones de Nixon, uno dice, pero este era Al Capone o Nixon. Igual de narcisista, o sea, y eso se ve.
típico, se endiosan los políticos en muchos países. Mientras más grande y más poder, más endiosan. Ahora, la pregunta iba a doctor Jorge Pina, ¿y cómo usted ve a Joe Biden en estos próximos años? ¿Usted lo ve, o sea, Joe Biden en buen estado de salud? ¿O lo ve medio borracho, medio ya, como dicen? Es una persona que uno se cuidaba, ojalá que él no meta la pata, pero es que no meta la pata porque era un impulsivo, es un tipo que habla con la verdad, que es racional, eso por un lado, y se espera que el candidato tenga las condiciones de salud mental más, digamos, positivas. Tú no puedes esperar que un candidato sea psicótico ni loco. Tú tienes que pensar que un tipo, bueno, por cierto, eso pasó en República Dominicana. En República Dominicana pasó el hecho de que había un tipo que ni siquiera sabía hablar y uno sabía qué es lo que era, no podía conceptualizar. Se espera que un candidato conceptualice, que sea amable, que sea respetuoso, que sea gentil. Ahora, una cosa es que no tenga carisma, que posiblemente que tú veas con Biden esa dimensión, que tú no le sientes el entusiasmo, pero tú conoces su calidad humana. O sea, en principio la psicología del candidato tiene que ser lo que tú sientes que el candidato es, que es humano, que es tratable, que es inteligente, que es verdad, que tú te puedes identificar con ese candidato. Eso es lo que se espera. Después, la parte psicológica, Nixon, Trujillo, Franco, Donald Trump, que tengan condiciones, digamos, psicóticas, agresivas, racistas, supremacistas, es un peligro. O sea, eso es un peligro. Dos asuntos nada más al doctor. Yo he estudiado el récord de los 47 años de la carrera política del próximo presidente de Estados Unidos, y es quizás dentro de los demócratas uno de los halcones más agresivos que tiene. Lo que pasa es que, como decimos un buen dominicano, es que Jimmy Carter sabe manejar su cara de pendejo, y una cara de pendejo bien administrada. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que nos están viendo saben que Jimmy Carter, cuál es el trasfondo de la carrera de Jimmy Carter? Todo el mundo tiene como un campesino de maíz, ¿verdad? Un tipo buena gente, pastor, un hombre de Dios. Y cuando uno lee su biografía, se percata de que es ingeniero y que fue comandante, ingeniero con especialidad nuclear, y soldado, y fue comandante de un submarino nuclear, que era un guerrero, pero para conseguir los votos y para hacer política se disfrazó de oveja. Entonces yo veo mucho parecido con Biden. Biden es un guerrero, un hombre que ha pasado leyes, es lo más parecido a un halcón republicano dentro de los demócratas, y por eso tal vez lo llevaron a esa posición, no que él se puso, lo llevaron ahí para que los republicanos de peso se vieran atraídos de que, mira, él es demócrata, pero él es igual que ustedes, él es un guerrero, y él no va a ser como Trump, que no inició ninguna guerra. No, este tipo, si tiene que invadir a Venezuela, la va a invadir, y si tiene que hacer algo con Nicaragua, lo va a hacer, con su carita de yo no fui, haciéndose tonto y olvidándose las cosas. Del agua mansa, líbrame Dios, que de la verdad libro yo. No es que esté a favor de Trump ni en contra, sino como dice Cantinflas, sino todo lo contrario. Pero yo no me gustan los hipócritas. Si Trump algo tiene bueno, es que lo dice todo, dice muchas mentiras, pero promete lo que cumple. Algo que no me atrae de parte de Hillary me gustaba, ni de parte de Biden, es que hablan, como dicen los latinoamericanos, hablan con una lengua, dicen una cosa por un lado y hacen otra cosa por el otro. Y no creo mucho en ese teatro de hacerse el bueno, de hacerse la paloma. Es un halcón disfrazado de paloma. Y vamos a concluir con las opiniones de cada uno, rápido, preciso y conciso. Vamos, don Jorge, entonces, ¿usted con quién se fue? Con Biden, Joe Biden. Harold. Yo quiero compartir un escenario que veo, que es que
aquí faltan básicamente 5 estados, que es Georgia, North Carolina, Pensilvania, Nevada y Alaska. Siguiendo la tendencia, yo veo que Trump se podría llevar Georgia, North Carolina, Pensilvania y Alaska, y eso lo dejaría en 268 votos electorales. Biden se llevaría Nevada y eso lo colocaría en 270 votos electorales, que son las votaciones que requiere para ganar y ser presidente. O sea, 268 versus 270. Ahora bien, yo creo que el equipo de Trump no se va a quedar así y ellos van a pelear y llevar a corte Michigan por cómo se han dado los resultados. Y el resultado de las elecciones se va a debatir en las cortes a través de Michigan. Por ahí es que tú estás, por ahí eso va. Don Frederick, ¿por dónde andan sus predicciones? Aparentemente Biden ganaría. Yo enfocaría más en los intereses para la República Dominicana. Si yo fuera Luis Abinader, yo asignaría en el presupuesto una buena partida para un muro con Haití. Si gana Biden, ganan los demócratas. Porque eso quiere decir los Clinton en Haití de nuevo. Eso quiere decir problemas con la migración haitiana. Y si lo ponen en duda, hablamos en un año y podemos hacer panel sobre los efectos 1 o 2 años después de los Clinton con el poder a través de Biden. Mira, yo estoy en una posición cercana a la de Harold. Yo viendo los números, me parece que va a ganar Biden. Pero si el torneo se imputa y va a la Suprema Corte de Justicia, yo creo que siempre la casa tiene ventaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que esperar. Pero yo creo que a nivel de votos y de colegios electorales, pues gana Biden. Lo que no sé si va a ser el presidente en este momento. Don Iván, ¿y usted? Yo creo que el análisis de Harold es bastante lógico y es lo que habría de esperarse. Definitivamente no está nada decidido. Independientemente de lo que yo quiera, obviamente yo no quiero a Trump en los términos personales, básicamente. Y eso de que Trump cumple lo que dice, pero dice mentiras, me parece un poco contradictorio que ese tipo de cosas. Y realmente la situación es que si el escenario que Harold prevé, que yo entiendo que tiene lógica, se da, realmente el impacto y las repercusiones económicas van a ser significativas y lo vamos a sentir aquí también, independientemente de todo eso. Que Biden gane, no creo que los muros no llevan a nada. Creo que definitivamente habrá un replanteamiento en términos de política de derechos humanos y ese tipo de cosas, pero tampoco creo que son los Clinton que van a manejar la agenda, ni mucho menos. Pero en fin, esto cae dentro del campo de la especulación y ahí no soy muy bueno. Pero nada, coincido con el planteamiento de Harold en ese sentido. Omar, ¿tú no has dicho tu opinión? Global Talks es un espacio donde convergen lo social, económico y cultural. Global Talks, la naturaleza, genialidad y la promoción de los ecosistemas de la clase creativa dominicana. Global Talks, teniendo como protagonista el talento. Global Talks, Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talks, todos los miércoles 7:30 p.m. Global Talks, porque esto ya es un programa.